Bienvenidos una semana más a nuestro paseo, como digo cada semana, afectivo, sentimental, nostálgico, por esa Huelva desaparecida físicamente, pero que tanto amamos y tan presente la tenemos los que la conocimos, la disfrutamos, la paseamos y sobre todo también para satisfacer la curiosidad de los que no la conocen, pero quieren conocerla. Ese y no otro es el objetivo de las caras de Huelva. Nuevamente muchas gracias por vuestras interacciones en la página del programa. Esta semana he recibido varias fotografías de distintos seguidores del programa, cosa que yo les agradezco profundamente. Al igual que algunos que me habéis pedido fotos, veréis que inmediatamente os he correspondido las que tenga en mi inmenso archivo, que está a disposición de todos los seguidores del programa. Esta noche nos visita un hombre enraizado en la historia más castiza de Huelva, nacido en las colonias, criado en Palomeque, indefectiblemente unido a una de las grandes familias de las ramas taurinas de Huelva. Esta noche tenemos el placer de tener aquí a un buen amigo, a Paco Leandro Pirfo. Bienvenido, Paco. Diego, gracias, muchas gracias, buenas noches. Hombre, a ti por venir a acompañarnos. ¿Qué me cuentas? Pues es un placer que me hayas llamado y formar parte de tu grupo de gente de Huelva. De caras de Huelva. De caras de Huelva. Dicho en el buen sentido. Sí. Oye, la tradición taurina que he dicho, la saga, comienza con tu padre. No, fue anterior. Antes de tu padre, sí, ya. Sí, he tenido. El hermano de mi abuelo fue matador de toros. Mi abuelo fue banderillero y unos tíos suyos también fueron banderilleros. Luego mi padre y como último de la especie yo. Hombre, tu padre además, que es que quizás el más conocido, claro. Estuvo con 3 matadores de toros, estuvo con Chamaco, estuvo con Diego Puerta y estuvo con Rafael de Paula. Y luego durante muchos años ha sido asesor taurino en la Plaza de Toros, puesto que has heredado tú. Que llevo ya 23 temporadas. Llevas más de 20 temporadas. 23 temporadas. Más de 20 temporadas, que te veo. Me gusta verte cuando voy para entrar, porque te veo como hay que ir, o como se ha ido siempre a los toros, trajeado. Sí, hombre, además algo de las cosas que me dijo mi padre. Hay que ir muy bien vestido al parco y muy serio y al fin y al cabo ocupa un puesto de responsabilidad, aunque la responsabilidad total la tiene el presidente, tú te tienes que ocupar ese sitio. Aparte de que tu padre era elegante siempre. Sí, eso sí. Él iba por la calle y era... Y en aquellos tiempos, que ahora todo el mundo viste medianamente bien, pero en aquellos tiempos no. Era elegante siempre. Yo he leído bastante de él porque tengo 2 libros escritos por tu sobrino Mario sobre su abuelo, tu padre, Mario también. Que tu hermano me los regaló y me los dedicó tu sobrino, donde se lee con profundidad la trayectoria, el camino, las dificultades, los problemas, los viajes a América, en fin, todas esas historias muy bonitas de tu padre, que es una persona muy querida en Huelva. Sí, gracias a Dios, y nos ha dejado también esa herencia, nos ha dejado, ¿no?, unos genes de buena gente y que somos apreciados por la mayoría de Huelva. En la época de mi padre, imagínate, pues ser un banderillero de Huelva, torear 14 temporadas con un torero de Sevilla, Diego Puerta, con la cantidad de buenos banderilleros que hay en Sevilla, lo difícil que es, y luego con Chamaco, pues 10 temporadas desde que empezó hasta que se retiró. Yo de las muchas fotos que tengo en mi casa de la playa, hay una, Diego Puerta dando la vuelta al ruedo con un orealo y tu padre detrás. Está allí, la tengo enmarcada. Es una de las pocas fotos que no es de Pedro Delgado. Está en sepia la foto, además. Sí, debe haber muchas fotos de mi padre detrás de Diego Puerta durante 14 temporadas. Imagínate la cantidad de orejas que ha cortado. Esa la tengo enmarcada, dedicada por Diego Puerta. Y esa además me la dedicó él, no se la di a Isidro como hacía siempre, porque nosotros íbamos mucho a Peñalosa con Gumer, y un día de los que estuvimos allí me dijo, ¿me va a ir Diego Puerta? Y yo, pues me llevo esta foto y que me la firma allí. El maestro había preparado su paella o su guiso de siempre y me la firmó Diego Puerta personalmente allí, Diego Valor. Diego Valor. Mira, en el año 63 toreas por primera vez en Huelva por un festival que tu padre te dejó que dieras unos capotazos. Sí, fue un festival que organizaron
Manuel Roy, el niño de la isla, hombre muy allegado a Litri. ¿Manolo está vivo todavía? No, murió hace un año y Eso pico. te digo, porque yo lo conocía, porque tú sabes que él llevaba cosas del Litri, lo mismo que Gumer, iba mucho al banco, teníamos mucho contacto con Manolo. Manolo tendría ahora 100 años, nació en el mismo año que mi padre. El otro torero era Joselito Romero, también súper conocido aquí. Y salimos todos, era beneficio de personas necesitadas. Y los 3 toreros se dedicaron a vender entradas por los mercados y todo eso, que yo se puso a reventar. Y yo salí, mi padre me dijo, salí con el capote, salí con la muleta, me dio una paliza buena, el novillo de don Diego Garrido, pero bueno, aquí seguimos. Don Diego Garrido, que ahora son la Marcelino Acosta. Una gran persona. Una magnífica persona. Un onubense de pro y se podría decir una palabra que puede sonar antigua, es un auténtico caballero. Sí, además lo ejerce. Y ir a su casa como ganadero es una maravilla porque te atiende con mucha amabilidad. Fíjate que hace 10, 12 años, ya tenía yo 60 y algo de años, pues me invitó a un tentadero, me hizo un tentadero para mí y lo repitió, que fue una maravilla de cómo nos atendió. Yo he ido con mucha frecuencia porque él me invitaba inclusive cuando iba a los veterinarios al saneamiento. El saneamiento. Y una experiencia un par de veces que me invitaba cuando, mira, vente para que vea que le va a dar de comer a los toros. Y íbamos en el tractor y yo iba, porque están comiendo los toros, están a 20 metros tuyos. Y decía, no te preocupes, que no. Y como el mayoral te va diciendo, mira, este fulano, este mengano, este zutano. Sí, es primordial que el mayoral conozca la ganadería. Fantástico. Y ahora, antes de pasar al paseo, ahí me dices tu anécdota, cuando me mandas tu historial y me dices que el maestro Manolo Vázquez te dio un día Pirfito. Sí. ¿Cómo va? Pues cuéntanos esa anécdota. Fue un año aquí en Colombina, en el Hotel Tarteso, y me había encargado, toreaba Paquirri, y vino la madre de Beca Belmonte, hija de Juan Belmonte, y me había encargado unas entradas, ellos se las tenía allí, y entonces estaba Manolo Vázquez. Nos sentamos, yo toreé varios festivales con el maestro, y sentado me pregunta, Pirfito, ¿cómo va? Y le digo, pues, maestro, con sí, con sa. Y me dice, pues en esta profesión lo importante es o herrador o quitar banco. Yo ya empecé a planteármelo con esta profesión tan bonita y que te lleva mucho, o eres torero, pues se puede ser muy buen torero, pero no servir para ser torero. Ya te tienes que plantear que hay un futuro, que hay que estudiar, que hay que trabajar, porque es muy bonita la vida de querer ser torero. Te levantas a las 10 de la mañana, te vas a entrenar, sudas, te diviertes, te vas a casa, te pones tus padres de comer, pero luego llega el lunes y el lunes hay que seguir trabajando. Efectivamente. Bueno, ahí decidiste que lo que tenías que seguir era el camino del estudio, formar tu familia, tu mujer Carmen, tus 2 hijas, Mamen, 2 nietos, tu yerno y María. Bueno. Podemos sacar la fotografía que tenemos con María, mírala, ahí la tiene. Eso está ahí María conmigo. María, tenemos que decir, bueno, dilo tú mejor que yo, con récords mundiales de natación de España. Me cuesta la vida hablar de María porque María es otra institución, o sea, María como persona es, creo que campeona de todo, todo. Y luego como deportista ejemplar, fíjate, 45 años, campeona de Europa, récord del mundo en la categoría Máster 2, que es mayores de 35 años, que el último récord lo consiguió en el 2013 y aún no se lo han quitado, habiendo 10 o 12 campeonatos, porque ya no vamos más a los internacionales, pero María es una fenómena, que la tiene. Eso es en la Fundación Caja Rural, esa fotografía, un día que el Fari presentaba algo suyo. Sí, además fue una sorpresa grande porque el Fari es un hombre especial también. Sí. Y en la charla que hizo, que no lo esperábamos, habló de María como si fuera su hija, como si fuera el máximo admirador de ella, con lo cual siempre se lo estará agradecido. Tan especial que yo tuve aquí un programa, y antes lo había tenido en Munirradio, que se llama Último Café, y tanto en la emisora como aquí en televisión, el primer programa con el que abrí fue el Fari. Y además con una anécdota que lo retrata. El día que teníamos que grabar el primer programa de Último Café, era un programa de entrevistas con
era oscuro, todo negro, 2 tazas de café, un micro. Me dice, Diego, que no puedo porque toreo en México, me parece que era, no me tengo que ir. Y bueno, pues no te preocupes, Jesús, cuando venga. Y esa noche tarde me llama y dice, mira, que lo he arreglado con mi apoderado y que cambie el billete, que me brinde más tarde y vamos a grabar el programa. Y luego una connotación triste. Toreó, volvió y en Barajas a la vuelta le dio un ictus. Sí, sí, es verdad. O sea, que venía de torear. Estuvo un tiempo regular. Sí, pues ahora está fenómeno el tío. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a empezar el paseo, podemos meter la primera foto. ¿Y naciste en Las Colonias? Sí, sí, en la calle Oviedo. Bueno, pues aquí está muy cerquita. ¿Esa es tuya la fotografía? Esta es mía. Esto es pues todos los recuerdos desde el primer becerro que toreé en mi vida, que has comentado tú antes, que fue en el 63, hasta entonces, porque sigue manteniendo, pero esto era mi venir por Las Colonias, ese barro que caía de los cabezos cuando la lluvia. Es muy significativa porque a la izquierda está la Puerta Grande. La Puerta Grande. Puerta por la que no sé si habrá salido muchas veces, pero entra cada vez que vas a la presidencia que está arriba. Y saliendo, vestido de torero no solo el primer día, pero salgo muchas veces por la Puerta Grande. Y un poco al fondo pues está el Tendido 4, un bar Tendido 4 en aquella esquina. Popularísimo. Antes de que pusieran los puestos de ponche que se ponen ahora, la copa te la tenías que tomar en el Tendido 4. Sí, nosotros cuando entrenábamos aquí en verano, que entrenábamos entre las sillas del cine, que en verano se ponía un cine ahí, el hueco que nos dejaba y luego con los amigos que entrenábamos, pues allí en el Tendido 4 nos tomábamos una Coca-Cola o una gaseosa, en aquel entonces sería una gaseosa. Y al fondo, como una prueba fehaciente de donde estamos, la Plaza de la Merced, la cúpula de la iglesia o catedral, porque ahí seguramente todavía no sería catedral, no lo sé, pero bueno, está la... Pues esta era la avenida Cristóbal Colón de aquella época, que no tiene nada que ver con la avenida Cristóbal Colón actual. Pero te guarda unos recuerdos y una nostalgia increíble. A mí muchísimo. Una foto preciosa. Mi padre era muy aficionado, entonces me traía todas las veces que podía, pero si no me traía, el sábado sí venía a ver el manifiesto. Cosa que se ha perdido, pero que era muy curioso. Yo todos los sábados, y si no iba, el domingo, detrás de la banda música, desde la Plaza de la Merced, iba hasta la plaza. El último manifiesto que ha habido en esta plaza fue en el 2002, que fue en la corrida del centenario de la plaza, sí. Y ese año hubo un manifiesto con una corrida de José Luis Pereda. Mira, he encontrado esta foto que viene ahora tan curiosa, porque quería ponerte una foto de Las Colonias, pero hay tantas fotos que he puesto de Las Colonias, y esto es una procesión. Ves, a la izquierda están las vías del tren, está la barriada de Navidad. La barriada de Navidad y sin el muro que había entonces. No sé decirte qué procesión es, pero tenemos un seguidor del programa y amigo, que es José Antonio Blanco, que con toda seguridad esta noche tendré yo en la página del programa diciéndome qué procesión es. En esta época, porque yo era chico, yo dejé de vivir en Las Colonias en el año 57. Y nos fuimos a Palomeque y no recuerdo esa procesión. Bueno, tiene que ser relativamente reciente, te digo, porque no había hermandades en las colonias. Hasta hace unos años no ha habido hermandades. Y yo, a voz de pronto, y que ya empieza, me daba la impresión que podía ser la Virgen de la Cinta bajando, pero no, estoy viendo un Cristo o algo detrás. Pero una cofradía de Semana Santa. El muro no está allá, y una foto muy bonita también. Es que esa era el tren. No hace mucho estuve aquí a Sisto Romero, que vivió por ahí cuando vinieron abuelos en la posguerra, el padre, hablando del extrapelo, cómo el tren iba muy despacio y cómo tiraban los sacos con el extrapelo, porque la gente lo que había para poder subsistir. Para poder subsistir. Y una cosa triste, y eso es que la gente, había muchos suicidios que se tiraban al tren. Sí. Y esta era una de las zonas, la zona de la barriada de Navidad era propicia a eso. Ahí, y mira, la primera vez que vi un cadáver fue un suicida en el tren, pero estaba en la primera bocacalle que hay frente al mercado de Abastos. Hay una bocacalle que hoy día da a la avenida, pero entonces era una bocacalle estrechita que daba a la vía del tren. Y allí fue la primera vez que... Era una zona propicia para suicidas, debían estar las cosas muy mal entonces. Bueno, mira, antes has hablado de entrenar, y luego podemos pasar la fotografía, y luego me hablas mucho del Parque Moré. Parque Moré, yo sigo yendo.
sea, pero antes salíamos, íbamos los que queríamos ser toreros, íbamos a la plaza, dejábamos los avíos de torear en la casa de Flora, que Flora era la mujer del conceje. Ahora tienen una tienda de pulgarín que tienen de cuadro. De cuadro. Y entonces nos íbamos corriendo hasta el Parque Moré, el Huerto para lado y para abajo. Y esta es una zona preciosa, yo la sigo visitando, que suelo andar mucho por ahí, y es de las cosas que están cuidadas pero no cuidadas. Qué pulmón más bonito, que durante años, fíjate qué curioso, la gente de nuestra edad, que íbamos mucho los domingos a la cinta, paseando, cogía la avenida de Manuel Ciuró, dejaba el instituto, dejaba el manicomio, la Morana, y seguíamos para adelante. Y llegamos aquí. Pero se entraba poco aquí si entrabas para ir al Huerto del Pelado a comprar tu lechuga. Y nosotros cogíamos lechuga, que no recuerdo, porque fíjate el tiempo que hace, que no sé si nos la regalaban o la bildábamos, pero nos la tomábamos con un poquito de sal y eso. Pero que íbamos poco, seguíamos hasta el santuario, y allí delante pues se llevaban las niñas las cuerdas para jugar, nosotros y las familias solían ir, cosa que hacen ahora también, a merendar, pero ya que era como una excursión grande, era una excursión. Es como venir a ver la entrada de la Hermandad de Huelva a la Isla Chica, había que pedir permiso y pasaporte, pero ya está todo tan unido. Son sitios en mi época los domingos tirábamos o bien para acá, si era por la tarde, y si era por la mañana tiramos a la Fuente de las Naciones. Sí. Era el paseo hacia la Punta del Sebo. Ya te la han renovado. Sí, bueno. Por fin, enhorabuena. Una cosa que me alegro mucho. Enhorabuena. Sí, Francis y yo hemos batallado mucho, pero era el sitio donde íbamos la gente. Es más, yo tengo fotos delante de la Fuente de las Naciones, lo que pasa es que es lateral y no sale bien, pero además íbamos, qué curioso, íbamos con chaqueta y corbata. Salíamos el domingo por la mañana, en aquella época se iba a misa. Luego íbamos a comprar la entrada numerada por la tarde para el cine, para el Mora, para el Rábida o para el Gran Teatro, que eran los que había. Y luego pasábamos por la plaza, porque el mercado abría los domingos. Pasamos por el mercado del Carmen, nos compramos una aceituna y tal, y seguíamos andando hasta la Fuente de las Naciones. Yo tengo fotos amigo tuyo y casi vecino tuyo del negocio de tu padre, en Amador de Lázaro, de Jesús Sánchez, el zurdo, que era otra de las caminatas que nos pegamos también para entrenar. Jesús vivía, tú llegabas a la esquina de nuestra calle, torcías a la derecha. El Paseo de Independencia, por ahí frente a la tienda de... También le dediqué gran parte de un programa, de la primera secuencias de estos programas, que no había invitado. Era un compañero de Huelva Televisión preguntándome las fotos y yo contestándolas. Y entonces en una de ellas le dediqué bastante al zurdo, porque hay un vecino mío de la playa que ha publicado varios libros, de Paco Rodríguez Méndez, del portugués, y tenía también uno publicado del zurdo. Y me lo dijo, mira, y entonces ya luego, que fíjate que es curioso, hemos coincidido en alguna comida de los que estudiamos peritaje juntos, que yo no sabía, porque él no sería de mi curso, yo no sabía que habíamos estudiado, y me dice, no, Diego, no me recuerda, efectivamente, no, claro, es que deja de ver una persona 50 años el zurdo tiene 3 años más que yo, más ¿cuánto? o menos, 3 años más que yo, de estar en 78, 79 años. Tiene mi edad. Bueno, pues después de este recuerdo a este sitio bonito, que afortunadamente parece que se está recuperando, hombre, como vivía en Palomeque, pues... Esta me la cruzaba todos los días. Ahí va él, porque yo a Palomeque, fíjate qué curioso, a ver si tú te acuerdas de Alberto Martín Raya. Sí, claro, tenía un chalet antes de llegar a mi casa. Eso es, y entonces el camino de Palomeque. Murió muy joven, sí. Estaba casado con Lola, y él era compañero mío de estudio, y entonces íbamos, fíjate bien lo que teníamos que andar, íbamos andando hasta su casa, con lo cual yo cuando he dado pregón... Yo iba todos los días. Cuando he dado pregón de San Sebastián o exaltación, tenía, para el pregón, le pregunté a Camilo Gómez Cruz, digo, mira Camilo, sé perfectamente que aquí había una barbería, que había una tienda de comestibles, pero dime el nombre. Pero yo la calle San Sebastián me la conocía porque además tenía una escopeta de plomillo, pero no de plomo de esta chica, eran como cartuchitos, una maravilla. Y tenía un campo allí delante. Tenía un chalet bonito y andaba cerca de casa. Estaba el chalet, había un hueco de casa y había una noria y empezaba una vaqueriza, y la cuarta casa era la nuestra, frente a Coronel Bardacís. La vaqueriza tengo el nombre en la boca. Ricardo. Porque me lo dijo Camilo.
Me suena otro nombre. Ricardo. Me sonaría, habría otra. Bueno, y lo curioso de esta farola... Bueno, detrás había otra, es Pepín Bogado, tenía otra, pero ya por detrás de mi casa. Esta, yo le digo la farola errante. Y nosotros, era nuestro centro, porque hay una plazoleta enlosada. Está en la misma puerta, está en la misma puerta en la del puerta antiguo del cementerio. Y nosotros jugábamos ahí al fútbol. Ahí hacíamos cada partido con la pelota. Esta farola ha estado ahí, ha estado en la plaza de San Pedro, ha estado en la plaza de las Monjas, ahora está en la calle Concepción. Bueno, ahora y antes también había estado en la calle Concepción. Concepción. Yo le llamo la farola errante. Y en San Sebastián, verá cómo te vas a acordar. Ahí ponían cacharritos, como decíamos los chiquillos. Cacharritos. Y había uno que me llamaba mucho la atención. Era un inmenso cilindro y un tío con una moto. Con una moto por dentro. Subían arriba. Lo recuerdo vagamente, pero lo recuerdo. Sí, o sea, yo es que nos llamaba la atención. Escuchaba el ruido de la moto y el tío con la moto por dentro, por el cilindro. Y al lado de esto, ya camino, esto está aquí, por la derecha se entra hacia Palomeque, que había barro también. Sí. Que había barro también. Había una señora que tenía un kiosquito que vendía todo lo que se vende para los chiquillos, pipas, chicle o lo que fuese, y además alquilaba las novelas y hacía cambio de novelas. Es que eso era popular, las novelas y los tebeos. Las novelas y los tebeos. Fíjate ahora con el COVID el cuidado que había que tener, entonces tú llevabas, mi madre lo único que me decía, en la mesa no lo lea, porque claro, se ha metido las manos que habían cogido las novelas. ¿Y por dónde habían pasado? Y los tebeos, ¿no? Pero sí, es muy cierto, eso lo hacíamos mucho allí en la esquina de mi casa, en el puesto de Pepín. Y al lado estaba un almacén de pienso y eso de la familia Bermúdez Coronel. Bermúdez, sí, señor. Sí. Y una cristalería, también me acuerdo. Una cristalería, Fernández. Eso de cambiar TVO, que ahora suena tan raro, era muy popular. Entonces, el kiosco de Manuel en la Plaza de las Monjas, el de Agustín en la Plaza de la Merced y el de Pepín allí en la esquina de mi casa. Y sabe Dios las manos por las que pasaba. Había pasado aquello y no había virus. Lo que pasa es que se ponía la gente y decía, se ha muerto de una cosa mala. Fíjate lo que nos podíamos meter. Y cuando tenías algo raro, las depresiones y tal, entonces decía, no, está malito de los nervios. No, los nervios. Bueno, pues vamos a ver que con toda seguridad tú, lógicamente, aquí sería tu centro y bajabas y este era tu camino para bajar. Está la calle San Sebastián, ya llegando prácticamente. Cuando se decía, diríais, vamos para Huelva. Vamos para Huelva, lo decíamos todos los que vivíamos fuera de Huelva, entre comillarlo. Y esto muy cerca ya de la tertulia del Litri. ¿Tú te acuerdas que ahí a la derecha había un comedor de auxilio social? Eso tiene que ser de nuestra quinta más o menos para que se acuerden de que había ahí un comedor de auxilio social. El sitio y todo. Y la gente asomada aquí, estos que están asomados en el artillo de los Salados. De los hermanos Salados. Los chiquillos de la Merced y de la Vega, cuando había alguien que se lo llevaba a la sopera, lo sacaban de la parte trasera. Eso también que es de nuestra generación. Sí, por eso te digo, lo sacaban de la parte trasera del hospital, de la piedra que se llamaba. Y los chiquillos nos íbamos detrás de la sopera, y tiene narices, y llegábamos ahí porque ahí se despedía el duelo. Luego los duelos se empezaron a despedir en la plazoleta esta que hemos visto ahora. Farola. Pero al principio se despedían los duelos ahí y nos poníamos los chiquillos encima de la baranda donde está asomado ese hombre y veíamos la despedida del duelo. Allí al fondo la taberna de mi querida familia Márquez. Esta es otra de las recuperaciones del santo, el paso del santo, ¿no? Que están la gente volviendo a salir a acompañarlo todos los días, que también pasó una crisis. Sí, bueno, como muchos años que... Y que te voy a contar que tú le has cantado, le has loado, de todo. Yo es que San Sebastián, como yo digo, San Sebastián no solo lo pregoné en el Gran Teatro, sino que además ese día tuve la suerte de que, digo, voy a romper un poco la rutina, que cante en flamenco que no era muy normal entonces, ¿no? Y entonces le dije a nuestro amigo Paco Millán, digo, Paco, yo quiero que me cantes un par de fandangos en la mitad del pregón. Me dice, no. Digo, que tú me dices a mí que no me vas a cantar. Dice, no, te voy a componer un himno a San Sebastián y lo vamos a estrenar en el Gran Teatro. Y así fue. Hizo el tío un himno precioso que se debía de quedar como himno a San Sebastián y eso se quedó ahí archivado, pero un recuerdo. Y luego lo he exaltado 2 veces en la Ermita de la Soledad. O sea que ya San Sebastián es mi barrio. Y tomando una cerveza en Joseli, ¿te acuerdas? De un barecito que había. Sí, su hijo estudió conmigo, José Lepe, estudió conmigo peritaje. Porque lo curioso es que había un hot dog, un perrito caliente, pero hacía un bollito muy chiquitito con una salchichita muy pequeña. Y allí estaba el internet de la época, Pepe Ramos con los cohetes. Pepe Ramos. Para los toros. Practicante, además. Practicante. Si tú quieres saber qué había hecho Litri ese día, escucha los cohetes de Pepe Ramos. Yo recuerdo que era un señor amigo de mi padre también,
y en la novilla inaugural de la Monumental yo corté la primera oreja de esa plaza, de novillero, claro, y él me tiró el sombrero. Y de noche no se veía nada, te desorientaba mucho, y para encontrarle, para devolverle el sombrero, tardé un día. Mira, me habla ya de tus estudios, de por dónde has pasado, hasta que regalaste en el Politécnico, el Padre Araña. De niño hasta que fui al instituto y luego al Politécnico en La Rábida para estudiar ingeniería técnica. Pero antes pasaste por el Padre Araña. Por el Padre Araña. Y me hablas, que por eso lo quiero poner, de una persona que fue mi primer jefe en el mundo de la radio. Cuando yo era un chaval de 17 años entré de meritorio, lo que ahora son los becarios en Radio Nacional, que había un programa juvenil que primero se llamaba Camino. Los locutores de Camino se fueron a la COPE cuando abrió COPE, Manolo Peral, Vicente Quiroga, y entonces hicieron uno para gente joven que se llamaba Capo Cañaveral, y ahí entre ellos. Y no me puedo explicar cómo Eduardo, un caballero, persona educada, cómo podía estar ejerciendo de maestro en el Estudios Politécnicos y podía ser redactor jefe. Porque el hermano José Ángel, por ejemplo, trabajaba en sindicato y llevaba deporte, solo deporte. Pero es que el redactor jefe es el que llevaba el peso de la emisora. Sí, yo entré aquí en el Politécnico, me examiné con el Padre Araña, y entré ya en la clase tercera, porque entonces esta era la tercera, Eduardo daba tercera, luego pasé a la cuarta con un primo suyo, Nicolás Sierra, y posteriormente hice ingreso en el Instituto del Conquero, y hasta terminar en ingeniería. Que el colegio que tú alguna vez, el colegio de Minas, yo lo visité. Qué pena de edificio. Lo visité como oyente porque como ya estaba toreando me suspendieron un grupo de la reválida de sexto y no pude matricularme ese curso para hacer Minas. Entonces entré de oyente. De edificio. Bueno, vamos, ya que hemos hablado tanto de Eduardo taurino y de los toros, ahí está el tío. Joder. ¿Dónde es eso? ¿De dónde? Eso en Valencia. ¿En Valencia? En Valencia. ¿De dónde has sacado esa foto? ¡Qué barbaridad! Pues la he sacado de un artículo que escribió Vicente Parra en una de estas revistas de toros, y estás tú dando, hay 2 o 3 fotos dando capotazos, dando tal, y te veo en esta ahí tan flamenco. Esto en Valencia con 2 amigos míos, Julián García, matador de toro, y Pepe Luis Román de Málaga, que era el hijo del comisario de Málaga de policía, y lo apoderaba Antonio Ordóñez. Sí, esa fue Antonio Ordóñez, una novilla muy buena. También apoderó a uno que para mí era un Manolito Sala. Torero, a Manolito. No solo es que lo quiera mucho, porque lo he visto crecer, y ya sabes que con su padre... También vivía en la calle San Sebastián, los padres. Sí. El padre. El padre, bueno, quiere decir, el padre me refería a los abuelos. El padre, sí. Y yo a Manolito lo quiero muchísimo. Además, me parecía un gran torero. Toreaba muy bien. Me parecía un gran torero, tanto que lo apoderó Antonio Ordóñez. Luego, sí. No, lo que pasa es que esto es lo que te decía antes. Se necesita una serie de muchas condiciones para ser torero. Muchas. Si te falta una, tienes todas. Si te falta una, no puedes ser torero. Porque aquí hacer torero, mira que llevo años yendo al toro, solo sufría cuando lo veía torear. Claro, porque amigo, el panda que no, Gumer pobre, sufría más todavía. Pero aquí, si tú no eres torero que torea todos los días, cada vez los dineros son más chicos y los toros más grandes. Y los sitios peores, claro. Bueno, no nos apartemos del mundo del toro, y muchas veces se habla de una plaza que hubo, que mucho tiempo. Ahí tenemos la Cerro Monumental, que para mí era feísima. Estéticamente feísima. En esa época hubo varios sitios en que hicieron plazas parecidas, Badajoz, Córdoba, Algeciras, muy parecida, debía ser el arquitecto. Pero ¿cómo se puede comparar esta plaza con la nuestra rehabilitada? A mí me gustaba más sin rehabilitar. Bueno, era el cariño que le teníamos, ¿no? Ahora tiene, mira, yo he estado muchos años abonado en delantera de tendido alto del 6, muchos años. Ya ahora voy a alguna selectiva porque ya te cuesta trabajo, estás en la playa y los años pesan, ¿no? Pero vamos, que yo durante muchos años he estado abonado, y la única pega que yo le veo a la nueva plaza, caramba, que se podían haber puesto los asientos un pelín más anchos. Tanto así que yo ahora la que voy suelta, o las 2 que voy suelta, voy a sillón de tendido. Me gasto el dinero y voy a sillón de tendido, que por lo menos tengo mi asiento. Como llevo 23 años que no me siento en el tendido, me siento en el palco,
el palco más incómodo que los asientos. O sea, ¿Más todavía? más incómodo, estamos que nos tenemos cariño porque estamos muy pegados el presidente y el veterinario, y además vamos con corbata en agosto. Menos mal que es una época que hace fresquito. Sí, es muy fresquito, a las 8 de la tarde. Y nosotros, Santi Ortiz, que tristemente ha fallecido hace unos días, Venancio, que tú me hablabas antes, Manolo. El abuelo se llamaba, el abuelo era el maestro Venancio. Venancio, que existe, gracias a Dios, y Pepe Muriel, que también ha fallecido. Fuimos los novilleros que toreamos en la inauguración el 4 de agosto. Bueno, esta se inauguró en las Colombinas del año 68. Fue el Litri Ángel Teruel y el cordobés. Y luego grandísimo Litri, Palomo, y no recuerdo. Grandísimo cartel. Yo tengo el pañuelo de seda de la inauguración, lo tengo pues ahí estoy yo. Lo tengo enmarcado. Pues ahí estoy yo. Sí, pues está, pues ahí Y fue en el año 68, el día 4. Y además fue con eso que fue de noche. Fue a las 10 de la noche la inauguración. Y en las Colombinas del 81 pues se clausuró con el empastre. Duró muy poquito. Con el empastre. Duró muy poco. Y al lado montaron una portátil, sí. Creo que fue en el 82 o 83. La portátil también estuvo por la parte de la hispanidad. Sí, ahí fue, pero me refiero a esta porque... Sí, aquí montaron una... Y tomó la alternativa Santi Ortiz. Sí. Le dio la alternativa Santi Ortiz, José Antonio Campuzano. Hermano o sobrino de Bobby, ¿no? Hermano de Bobby. El hermano más chico de Bobby. Bueno, esto me lo has pedido tú, me has dicho que... Bueno, que es mucho para señor, ti. Este santo señor, todo lo que se pueda decir del cura Girón, don Francisco, y en mi casa es un santo y seña, ¿no? O sea, tuvimos la suerte de que nos casaran, bautizaran a mis hijas, dio la sepultura a mi madre y luego también a mi padre, pero unos cuantos días antes, cuando mi padre ya estaba un poco ya regular, le pregunté a mi padre: papá, ¿tú quieres confesar? Y dice: sí, con don Francisco Girón, porque mi padre siempre ha sido respetuoso con todo el mundo. Cuando yo a este señor le llamaba incluso cura y Paco, él siempre don Francisco, y don Francisco estaba en Higuera, y Pedro Macías y yo fuimos a buscarlo. Otra gran persona y buen amigo, Pedro Macías. Hermano mayor mío y hermano más chico de mi padre, una gran amistad con ellos y toda su familia. Fuimos a Higuera a buscar al cura, el cura vino, lo llevamos y encima nos invitó a comer a cena en Higuera. Y mi padre, que ya no hablaba con nadie, cuando lo vio le dijo: don Francisco, ¿qué hace usted aquí? Se abrió los ojos y entonces luego ya... Las personas mayores, mi padre también tiene una anécdota parecida, no para él, sino para mi abuela. Mi padre era respetuoso, pero bueno, no era en absoluto, al contrario que mi madre, él no era clerical, tampoco podía ir a misa porque la taberna se abría los domingos más que ningún día. Y cuando mi abuela María estaba allá, igual que tu padre, mi padre le dijo a un primo que vivía con nosotros, mi primo Diego, que llamara al padre Araña, porque el padre Araña para él era algo especial. O sea, el mismo caso que estás contando tú de tu padre, de mi padre con su madre, con el padre Araña. El cura es un fenómeno, de verdad. Que este recién llegado a Huelva... Va a ser santo, ¿eh? Es santo sí, ya, pero sí, le queda el nombramiento. Recién llegado a Huelva, él aterrizó en el Veracruz. Sabes que yo estaba en el Veracruz toda mi vida. De hecho, hasta os prestábamos la ropa a los toreros para que jugaran los partidos de fútbol. Aterrizó en el Veracruz. Y luego con otro cura que ya es muy mayor, yo creo que vive todavía en la residencia de la Orden, que es Manolo Martín Vargas. Y él nos daba todas las semanas las charlas y era un hombre que emanaba santidad ya. Y ojo, que te estoy hablando de hace 60 años. Santidad y sacrificio por los demás. Si viese que se venía a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando alguien lo llamaba... que está malito en el y se venía desde Higuera. En un 2 caballos. En un 2 caballos. Y además te digo una cosa, algunas veces me he montado con algunas veces cogía por la derecha. Que íbamos algunas veces cogía por la derecha. Íbamos a la ciudad deportiva, cuando jugábamos allí, decía: venga, me llevo a algunos a la ciudad deportiva. No. Terror, yo decía, don Francisco, no decimos don Francisco. Algunas veces venía por la derecha. Horroroso, como corría con el 2 caballos. Y por la izquierda. Pero no le da a usted, no le decíamos don Francisco. No le da en aquella época, y eso sí me acuerdo, que era temerario conduciendo. Sí. Además creo que te hizo rey mago en la cabalgata, ¿no? Sí, tuve ese honor. Qué bonito. La cabalgata se crea por don Francisco, Curro, Litri, Chamaco, Aparicio y Pedro Macías.
y la mano de don Francisco. Y los toreros que participamos en el festival, yo participé en 12 festivales, pues uno tuvimos la suerte y el honor de ser rey mago. Yo fui rey mago en el 81, que fue de los momentos más emocionantes que he podido vivir en mi vida. Le escucho eso a todos los que han tenido la suerte de ser rey mago. Por allí es especial, porque fíjate que fuimos a la hora de allí y llegamos y no veíamos ninguna carroza, nada. Y subimos hasta la casa del padre y le preguntamos, ¿dónde está don Francisco? Hasta abajo, a la entrada del pueblo, en un aparcamiento. Y era unas plataformas de transporte, de tractores, sin nada. Dejamos los caramelos que llevábamos y bueno, nos fuimos a casa y nos vestimos. Y cuando llegamos aquello era impresionante. Hay que visitar y ver la cabalgata de Higuera de la Sierra. Pero gente, no había ni una estatua, ni nada, todo eran personas. Y eran horrorosas, y había uno concretamente que era, señor, dame pan, estaba un niño pidiéndole pan a un señor, y este señor así, todo el recorrido de la cabalgata. Y, por ejemplo, ese año la estrella de la ilusión, María también tuvo la suerte de ser estrella de la ilusión en Huelva, fue una hija de Diego Puerta, con una quimacitita muy finita, ese frío a las 9 de la noche en Higuera, el frío, chispeando, y aparte no se mueve. En el trayecto, en el recorrido de la cabalgata había que pasar por unas calles y unos cables que la niña no podía pasar, pues no se movió. Tuvieron que coger un palo, subir aquello Mira, hemos hablado de tu padre y de ti, de otra afición que teníais vosotros, que era el frontón. Yo me acuerdo, hombre, entonces entrenábamos mucho en el Veracruz, en la ciudad deportiva, y el estaba campo vosotros enfrente, al lado. Y entonces veo a tanta gente amiga. Empiezo por la derecha porque está mi queridísimo amigo don José. No, digo sí, por la derecha. Me refiero a don José Garbe. Derecha, coño, Ike, perdón. Manuel Enrique Seija, Ike, Ike. amigos íntimos, Perdón, éramos como la hermanos, desgraciadamente, fallecido prematuramente. Él empezó en banca, pero acabó como periodista, primero aquí en el O10, luego se fue al Ideal de Granada, luego estuvo en Almería. Y tengo una anécdota triste dentro de la amistad, y me llama un domingo y, Diego, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Y tal. Pues mira, Manolo, yo le decía a Manolo, mira Manolo, pues estoy aquí, mira, pues mira, estoy en Cádiz en un congreso de prensa y estaba hablando de ti con Inocencio Arias, este que era diplomático, que tenía una pajarita, y hemos estado contando una anécdota a la que has aparecido tú y tal, a ver si nos vemos, que hace ya 2 o 3 meses, yo como mi madre estaba en Granada y mi hermana lo veía, nos intercambiamos sus libros, los míos. Domingo, el lunes por la mañana, el teléfono. Se ha muerto Manuel Enrique. O sea, le dio un infarto fulminante y vamos, ya te digo, el día antes hablando conmigo y el día siguiente, pues, bueno, pues ahí está, expliquemos. Este fue el primer trofeo Santa Otilia de Frontón, que lo organizó Cristóbal Guerrero. Está ahí Cristóbal está al lado de... Que luego fue presidente de la Federación de Pelota Onubense. Y esta fue la final, que la jugó con mi padre. Yo empecé a jugar frontón porque los toreros todos hacían este deporte por preparación, ¿no? La preparación allí, que ahora vi. Os veía allí a los toreros entrenando en el frontón. Y mi padre era un fenómeno jugando, lo que pasa es que yo era mejor. Y luego fue Pepe Garbe, que campeón del mundo de billar, que estaba ahí en aquel entonces director de la Ciudad Deportiva. Aquella era una época muy buena. Fíjate lo que yo te decía del respeto que le tenía a mi padre a todo el mundo, que nosotros jugamos en frontón. Yo empecé a jugar frontón en el año 65 en casa de Paco Alonso, que está allí en la calle Federico Mayo, que se veía el frontón de... Íbamos a jugar todos los días y mi padre todos los días, y cada vez que le decía a don Francisco. Yo le decía a Gigoso, que es el segundo apellido. Un negocio de pieles. De pieles, con Apolinar Enilla, que era su socio. Lo tenían en la carretera Gibraltar. Sí, sí, cerca detrás del Cine Oriente. En la zona prohibida. En la zona prohibida. La calle Gran Capitán. Mira, vamos a ver una figura, digamos figura entre comillas,
del toreo onubense era toreo cómico, pero tenemos que decir que la plaza la llenaban el maestro Litri y el Nini, que salía por las mañanas vestido de torero vendiendo las entradas, ¿no? Ahí tú ya es la foto, hay muchas caras conocidas. Sí, hombre, claro, está el Nini, que es más... Era un hombre de una singularidad especial, ¿no? Y te digo una cosa, dentro del toreo cómico, toreaba magníficamente bien. Era de los que mejor toreaba. Y en la plaza entrenaba con nosotros, con los que queríamos ser toreros. Y toreaba, lo que por la mañana lo vestían al pobre hombre de torero hasta la hora de la charlotada, que era por la tarde. Ahí pues hay gente conocida a la izquierda, luego Tamancha, está el Chapú, Tamancha a la izquierda, está el Chapú, aquí está Isabelino. Rodríguez, Isabelino. Sí. Y luego hay uno ahí que era boxeador, que está al lado de Isabelino, que lo conozco. Los dos que no he dicho el que nombre. está en medio, no, los conozco perfectamente. No le pongo el nombre ahora. No le pongo el nombre. No al de Blanco y al que medio. está entre el de Blanco y Isabelino. Sí. No le pongo el nombre. Pero vamos, súper conocido. Sí, y este hombre, y luego lo que hacía durante toda la semana es rifar muñecas. En la placeta rifaba. Vivía cerca de la calle donde hemos visto, la calle San Sebastián, en confluencia con Villana Extraña, la calle Nueva. Perdón, con Macay Madonna, y la calle Nueva que subía. Él con la voz ronca que tenía y la muñequita, la muñequita. Ha aparecido. Y vendía las papeletas a la Puerta de la Concepción y en el Mercado del Carmen. Y luego en los toros, en las novillas que había, también se ponía por todo el tendido a rifar cosas. Era un buscavidas el hombre. En la intrahistoria de Huelva un gran personaje. Mira qué foto más curiosa. Era muy popular antes que se celebraran partidos entre toreros, futbolistas y... Al Litri es el segundo por la izquierda. Sí. Se le ven por las piernas porque tiene las piernas como Roberto Carlos. y mira qué curioso. Detrás del que está a su lado en el centro aparece la torre de la Escuela de Peritos. De la Escuela de Peritos. Que hemos hablado antes. No sé quién son los otros cuatro. No son jugadores conocidos del Recreativo. Yo creo que sí, te diría, pero es que en aquella época yo era muy chico. Yo iba ahí todos los días porque yo jugaba ahí a fútbol con el Tajamá, que era un equipo de de Antonio Garnica. Antonio Garnica, el cura, que teníamos la secretaría en la iglesia del Polvorín. Y con grandes futbolistas que salieron del Tajamá. Un poco a los habituales del programa, a los que me dicen todo lo que no acertamos, que a ver si nos dicen el nombre de alguno de los cuatro. Yo intentaré hacer que están ahí con el... No lo conozco. Con el maestro. Fíjate qué diferente, pasamos la siguiente foto, fíjate qué diferente la grúa, metemos la foto por favor, correcto, ya con esta foto cerramos el paseo, que se nos ha hecho corto, pero bueno, fíjate qué curioso lo que era la grúa. Esto está la policía municipal que está frente a Correo, frente a Correo, y es un 31, luego es del año 70 o 71, porque mi primer coche era el 30.808 y era del año 70. Mi primer coche, que fue cuando yo terminé la carrera, me lo regaló mi padre. Fue un 600, que ya era con las puertas normales, que antes venían inversas, y era un 30.305. El mío era 30.808 de junio del 74. Del 74. Sí, yo terminé... Sí. No, del 74. Del 70. Eso sí. Del 70, que fue el primer coche que tuvo. Y el mío 30.305. Y fíjate lo que era la grúa y cómo navegaba para atrás y para adelante. Tampoco había mucho problema para aparcar, porque yo aparcaba todos los días en la Gran Vía, no había el menor problema para aparcar el coche. Ni en la puerta de mi casa, la calle Mediarmú, o sea que ni... Otro sitio que visitábamos constantemente para ir a la Punta del Cebo, cogíamos por ahí por correo. Bueno, Paco, pues se nos acabó el programa. Espero qué lástima. Que te haya sido... Qué lástima. Bueno. Me ha sido corto. Bueno, eso es bueno. Que te haya sido agradable, te haya recordado... Muy agradable. Partes de tu vida que siempre están dentro de uno, pero que que hay que recordarlas. Muy agradable, Diego. Muchas gracias por acordarte de mí. A ti, dale un besazo a María de mi parte. Cuando llegue. Y ya yo os avisaré del estreno para que ella lo disfrute. A tus órdenes siempre. Muchas gracias, Paco.
Y a todos ustedes, queridos telespectadores, muchas gracias por la atención. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Hemos tratado de rememorar parte de la vida del invitado de esta noche, que como dijimos al principio, forma parte de la intrahistoria de Huelva. Toda su familia, la familia Pilfo, es punto y aparte y tiene una página muy señalada dentro de esa intrahistoria de Huelva. Os espero el próximo viernes y hasta entonces que sean ustedes especialmente muy felices.